En Apocalipsis, amén. Pues vaya para allá. Apocalipsis capítulo 3. ¿Apocalipsis qué, hermano? Capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Amén. Ya estamos con la iglesia de Sardis, con la quinta iglesia. Ya nomás nos faltan dos a partir de esa. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, Señor. Nosotros abrimos nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, porque tú hablas todo el tiempo, Señor. Hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos quieres, Señor, porque tú quieres que nosotros cambiemos nuestras vidas, que vayamos como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Padre, ayúdame, Espíritu Santo, a que dé tu palabra solamente, Señor, a que yo pueda tener de nuevo, Señor, para explicar tu palabra, para hablar tu palabra tal y como es, Señor, porque tu palabra es tan hermosa, Señor, que merece ser explicada como tú te lo mereces, Dios grande, Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome sus asientos, mis hermanos. Dios es bueno, amén. Amén. Aleluya. ¿Por dónde comienza? Ha sido muy interesante cómo Dios nos ha traído palabra a través de estas 7 iglesias, amén. Y si usted se ha dado cuenta, en cada iglesia tiene algo en particular. Pero le quería platicar algo, que Satanás nunca se queda tranquilo, ni sus demonios, todo el tiempo están operando. Si usted se acuerda, en la tercera iglesia, que era la de Pérgamo, hablábamos de que ahí estaba el trono de Satanás. ¿Se imagina la clase de opresión que tendrían los cristianos con el trono de Satanás ahí, literalmente Satanás puesto en esa ciudad para desde ahí hacer sus planes maléficos? Y era algo tremendo, ¿verdad? El día martes en la noche, mis hermanos, me acosté regularmente como de costumbre, ¿verdad? Ya dormí. El miércoles en la mañana que me levanté, yo tenía participación en la iglesia donde estoy asistiendo allá en Siri, y me tocó cantar todo el servicio, y esa noche del martes yo estaba preparando parte de este tema, amén, sacando la información. Y mientras yo preparaba esta información, yo recibía mucha bendición a mi espíritu. Dios me hablaba a mi persona y yo me gozaba, y ya dormí, ¿verdad? Y el miércoles en la mañana, mis hermanos, me levanté con un dolor de espalda, como si hubiera acabado de trabajar 12 horas cargando cosas pesadas, y me levanté así, muy cansado de mi espalda. Y yo dije, no hice nada fuera de lo normal, todo lo hice como siempre. ¿Por qué me duele la espalda, verdad? Entonces el día miércoles
por gracia de Dios, tuve la oportunidad de cantar allá con mi hermano, el hijo del pastor. Tocamos juntos y ya se acabó la alabanza, la oración. Y a la hora de que el pastor comienza a predicar, le puso por tema conociendo al enemigo. Y el hermano comenzó a platicar muchas cosas y dijo, hermanos, si ustedes supieran que casi no pude dormir, un dolor de espalda, un ataque espiritual. Entonces, cuando yo escuché al pastor, identifiqué lo que me había pasado la noche anterior. Mi espíritu había estado peleando, había estado guerreando con huestes espirituales de esa zona que me estaban queriendo oprimir. ¿Por qué? Porque yo estaba preparando este tema, porque iba a participar, y a Satanás nunca le gusta. Cuando usted se mete en alabanza, cuando usted se mete en oración, cuando usted estudia la palabra de Dios, y que Satanás sabe bien que sus obras van a ser expuestas, se enoja. Amén. Y lo que él trata de hacer es oprimir, porque él quiere que las personas se desanimen, él no quiere que la palabra de Dios les llegue. Y yo me gozaba mientras el pastor daba este tema, porque él estuvo contando algunas de las experiencias que él tuvo con demonios y cómo liberó a esas personas de esos demonios. Y de hecho esta siguiente semana va a continuar, porque no acabó. Es bastante lo que tiene que hablarse de demoniología. Y yo dije, tremendo Satanás, o sea, no te cansas, siempre quieres estar poniendo tropiezos, y no es por aquí, es por allá, ya es en mi trabajo. Pero gloria a Dios que no nos vamos a callar. Si usted se acuerda, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos dieron su vida por Cristo. Incluso el mismo Jesucristo dio su vida por usted y por mí, para que nosotros hoy tuviéramos esta libertad de aprender y de escudriñar su palabra y de gozar con él por la eternidad. Amén. Amén. Mis hermanos, esta iglesia es muy diferente a las otras. La iglesia de Sardis, esta ciudad de Sardis, me llamó mucho la atención algo bien interesante, que Jesús, cuando le está hablando a las otras iglesias, si usted se recordará, comenzamos con el elogio siempre, ¿verdad? Si usted se acuerda, primero se le da un atributo a Cristo, y aquí el atributo que se le da a Cristo es omnipotente y sustentador. Es lo que podemos ver con lo que escuchamos, con lo que leemos. Amén. Entonces, yo notaba algo bien interesante, que aquí, si usted se ha fijado, si usted tiene tiempo allá en su casa, lea las otras iglesias que hemos mirado, y en cada una de ellas el elogio comienza. Primero Jesús comienza haciéndoles el elogio, lo que están haciendo bien, lo que están haciendo correctamente. Pero aquí en esta parte comienza haciéndole el elogio en el versículo 4. Vaya conmigo allá al versículo 4. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Amén. Bueno, antes de adentrarme un poco, a mí siempre me gusta comentarle algo, ¿verdad? De cada ciudad, de cada iglesia. Y algo bien interesante, mis hermanos, es que esta iglesia estaba a 25 millas de Tiatira, ¿verdad? Y fue de la iglesia que hablamos, ¿verdad? De la ciudad de Tiatira. Esta iglesia estaba más o menos, Tiatira estaba como a 25 millas de Sardis. Esto es, digamos, como ir de aquí a Austin, pero a pie, o en caballo, o en camello, o en carreta, como usted lo quiera poner, ¿verdad? No es la misma distancia, ¿verdad? Nosotros nos hacemos 25, 28 minutos de aquí a Austin, porque los speed limits están altos, ¿verdad? Dependiendo por donde usted vaya. Pero esta ciudad, mis hermanos, en esta ciudad, ¿se acuerdan de Pérgamo? Que de ahí salió el pergamino, ¿verdad? Por los problemas que les platiqué con los egipcios, ya no querían venderle a Pérgamo el papiro, pero de ahí nace el pergamino, ¿verdad? Bueno, ¿saben qué nació aquí? Aquí se acuñó la primera moneda, en Sardis. Si usted ha mirado esas monedas hermosas, ¿verdad?, que tienen en todos los países, bueno, de aquí salieron las primeras monedas de la iglesia, de la ciudad de Sardis. Y no solamente eso, sino que mire sus ropas. ¿Qué color trae ahí? Mire su ropa.
Mire, la pastora trae un color así como verde azulito, ¿verdad? Yo traigo morado, veo rosita, veo color así como naranjadito, melón, ¿verdad? Bueno, de aquí también viene el arte de teñir las telas, los hilos. De aquí es donde salió también eso. Fíjese qué interesante, cómo cada nación, cada país tiene algo que aportar al mundo. Amén. Amén. Pero algo que nos enseña cómo esta ciudad, y esto lo vamos a usar como aplicación al final, es de que esta, no sé, mi hermana Malena, si tienes por favor ahí las fotos las imágenes que mandé. La otra. Mire, Sardis, fíjese qué hermoso. Ellos tenían una muralla que los protegía de los adversarios. Esta muralla estaba por todo alrededor. En internet hay un video, y si usted quiere búsquelo, pero es hermoso como esta ciudad de Sardis era una ciudad próspera, ahí abundaba el dinero, y ellos tenían su protección. Ellos ni siquiera, aquí ellos pusieron murallas, ¿verdad? Pero ya los protegían todos los riscos que había, montañas que había alrededor de esta ciudad. Lo único que, hay otra más, hermana. Y este era el templo de Cibeles, de Diana. Y entonces, porque pues es como todas las iglesias que hemos mirado, ¿verdad? Había idolatría, se adoraban a dioses. Tengo otra más, mi hermana, de la ciudad. Mire, estaba rodeada por riscos, por grandes montañas. Entonces, todo aquel que quería invadir Sardis tenía que ir por la entrada principal. No podían ir por las orillas porque se les iban a cansar los soldados y para bajar, ¿verdad? Iba a ser una tarea muy ardua, muy peligrosa. Pero esta ciudad fue invadida 2 veces. Y las veces que fue invadida fue porque se durmieron los guardias. Los que guardaban la entrada se durmieron, entró el ejército enemigo, todos están dormiditos, ni siquiera dieron batalla, ahí los amarraron, los oprimieron, entraron e hicieron lo que quisieron sin dar batalla. ¿Por qué? Porque se durmieron los guardias. Vaya ya pensando sobre esto. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, la imagen que nos puso mi hermana Malena es el templo de Artemis también. Y si usted ha mirado muchas movies que son muy famosas, nos han metido todo esto, ¿verdad? De dioses griegos, de la mitología griega. Y también, como le dije, ese es el santuario de Artemis, de Diana, ¿verdad? Que también se le conoce como Cibeles. Si me pones las imágenes anteriores donde aparece el futbolista, esta es Cibeles, esa diosa. Esa era una diosa pagana muy adorada allí. Y yo no sé, los que más o menos les gusta el fútbol, si reconocen qué equipo es. Ese equipo es el Real Madrid. Bueno, cuando este equipo del Real Madrid gana sus títulos, este equipo va y se los entrega a ella, porque mire dónde están celebrando. Están levantando la copa donde se adora a Cibeles, y esto es en España, ¿verdad? Entonces, y hay muchos deportistas que han hecho eso. Yo me acuerdo que en el 2013, cuando Sebastián Vettel ganó su 4º título mundial, hizo donas con su carro y hizo una humareda ahí, ¿verdad? Los carros muy potentes. Y entonces se baja del auto él, y cuando se baja, él comienza a adorar, como haciéndole al carro como honor, ¿verdad? Y no es que sean ignorantes, porque si usted, él en ese tiempo estaba corriendo el Red Bull. ¿Y qué es Red Bull? Toro rojo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estaba corriendo esta carrera? ¿Dónde ganó su 4º título Sebastián Vettel? En India. Y en India, ¿qué se adora, mis hermanos? ¿Verdad que se adoran las vacas, se adoran los animales vacunos, ¿verdad? Entonces, el hombre, la humanidad, tiende mucho a adorar lo que no se merece la adoración. Y este equipo de Real Madrid, pues mire, está donde está Cibeles. Esa diosa que está ahí se adoraba en Sardis. Y esa diosa tuvo un hijo.
Y este hijo, pues yo creo que estaba muy guapo, que la mamá se enamoró de él y tuvieron relaciones, incesto. Entonces esta diosa promueve algo pues muy sucio, ¿no? Muy depravado. Entonces esta diosa, su hijo, en un arranque de celos que tenían, porque aunque era su hijo, eran como un tipo matrimonio, ¿verdad? Entonces en un arranque de celos este hijo se castra, y entonces por la herida que se hizo, se empezó a desangrar, este hijo muere, y según ellos, yo no sé qué hizo esta diosa, supuestamente que según revivió al hijo, y el hijo pudo volver a vivir. Entonces le atribuían el poder de resucitación, como Jesucristo resucitó a muchos, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que Satanás, y fíjese bien, iglesia, ¿dónde estamos? En Turquía, ¿verdad? En la actual Turquía, antes se llamaba Asia Menor. Y en Asia Menor y en Turquía se dice que es la ciudad más occidentada, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, lo que se practicó en Turquía, mucho de lo que se practicó en Turquía lo aprendió el continente americano, donde estamos. Y si usted se da cuenta, mire, aunque esto es en España, ¿verdad? El continente viejo, ¿verdad? Pero aún así hemos mirado a través de la historia que han aprendido muchas personas a darle gloria a lo que no se merece gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, antes de eso era solamente para que usted sepa que siempre hay algo, ¿verdad?, que mencionar. Y el elogio, como dijimos, está ahí en el versículo 4, dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque, ¿qué dice? Son dignas. Amén. Amén. Ahora, digno, la definición de digno es merecedor. Amén. Y bien mexicano, ¿no? Que se lo merece. Así es. Yo estaba analizando aquí, tenemos los pioneros, ¿verdad? Los mexicanos siempre decimos que súbete para abajo, que sube, ¿verdad? Bájate para abajo, súbete para arriba, que negro oscuro. Bueno, yo miraba en la promesa de que Jesús está hablando. Fíjese lo que dice en el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, será vestido de vestiduras blancas. Esto es palabras de Jesús, ¿verdad? Vestido de vestiduras, o sea, está usando la misma palabra para afirmar lo que está diciendo, ¿verdad? Y yo dije, yo creo que como que Jesús ya sabía que los mexicanos íbamos a estar ahí, ¿verdad? Porque dice vestido de vestiduras, amén. Pero miren, cuando yo veo este halago que le está haciendo Jesús en el versículo 4 a la iglesia de Sardis, que le dice: pero tienes unas pocas personas, ¿verdad? Se me viene a la mente el trigo y la cizaña, son muchos los llamados y pocos los escogidos, no todo el que me dice Señor, Señor. Amén, gloria a Dios. Porque fíjese, esta era una gran ciudad, y no traje fotos de cómo se mira la ciudad, pero era una gran ciudad y próspera, allí abundaba el dinero. Y a pesar de ser tan próspera, y a pesar de que había una iglesia bendecida, ¿se imagina cómo estaría bendecida la iglesia de Sardis? Pero había el mismo problema que pasa en todo el mundo, ¿verdad? Hay muchos que están dentro de las iglesias, pero solamente aquí le está diciendo Jesús: unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que no se han contaminado. Amén. Entonces vayan conmigo allá a Zacarías 3. Zacarías 3. Y cuando lo tenga me dice un amén. Zacarías capítulo 3, versículo 3. Amén. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice aquí, dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Fíjese qué tremendo. Ustedes saben que Josué era el sumo sacerdote. Amén. Amén. Y el sumo sacerdote, cada año que entraba a ofrecer incienso, ofrecer adoración a Dios, él tenía que estar limpio, tenía que estar santificado, porque si no la presencia de Dios lo consumía.
Y aquí estamos viendo cómo, si quiere usted lo lee en su casa detenidamente, pero aquí estamos hablando de que aquí a Jesús lo ponen como el ángel de Jehová. Sí, amén. Aquí a Jesús lo ponen como el ángel de Jehová. Y encontramos aquí algo bien interesante, algo bien hermoso, de que lo hermoso no es que Josué tenía vestiduras viles. Si me pones por favor la definición, mi hermana, ahí que trajimos. Miren, aquí dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Qué significa vil? En una persona sería que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno, y lo demás, ¿verdad? Y allá abajo dice cobarde y vil, ¿verdad? Si usted se fija, aquí estamos viendo que la palabra de Dios nos está diciendo, la visión que tuvo el profeta Zacarías es que él pudo ver al sumo sacerdote Josué parado delante del ángel de Jehová, que es Jesús, y dice que tenía vestiduras viles. Y es algo tremendo, ¿verdad? De cómo es que el sumo sacerdote, el encargado de llevar la adoración a Jehová, el encargado que hasta tenía en su vestimenta tenía un letrero de oro que decía santidad a Jehová. Lo tenía en letras, pero tenía que practicarlo también. Amén. Entonces, cuando tú estás viendo que Jesús está diciendo que tenía vestiduras viles y que estaba delante de Jehová, y mira lo que dice ahí el 4: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles, y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Hasta ahí. Entonces, mis hermanos, qué tremendo. Esto nos deja, le traigo este versículo, porque cuando yo me doy cuenta que la palabra de Dios dice ahí en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y que andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas, nos damos cuenta que aquel que de verdad quiere humillarse delante de la presencia de Dios, que aquel que de verdad quiere guardarse delante de Dios, tiene que ser una persona que ponga toda su persona a un lado, y que la ponga y que se niegue a sí mismo para poder servir a Cristo como Él se lo merece. Y más adelante lo vamos a estar viendo cómo Jesús le da honor a su Padre. Amén. Y luego esa es parte del elogio. Amén. Que no han manchado sus vestiduras. Pero yo me ponía a pensar esto: qué tremendas esas pocas personas que estaban en Sardis, que guardaban sus vestiduras, que no se contaminaban, que no se manchaban con pecado, que no se manchaban con imperfección. Amén. Y eso es algo bien tremendo, porque cuando alguien se guarda, mis hermanos, del pecado, no quiere ofender a Jehová, el Padre, no quiere ofender a Jesucristo, y no quiere ofender sobre todo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ese es el elogio que se le da a la iglesia de Sardis, que tiene a personas, un grupo pequeño, un remanente que ha sabido guardarse ante la presencia de Dios. Y luego viene la reprensión. Y esto era lo interesante que yo le decía, iglesia, porque vaya conmigo allá al versículo 1 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la reprensión, y la reprensión aquí está en dos partes. Está al final del versículo 1 y está al final del versículo 2. La reprensión es el regaño, ¿verdad? La corrección que se le da a esta iglesia de Sardis. Y yo miraba esto porque me quise confundir un poco, iglesia, porque en todas las iglesias, por ejemplo, en la iglesia de Teatira le dice, tienes obras, tienes amor, tienes fe, para que me entienda de una manera más simplificada. En Esmirna le dice, padeces por el nombre de Cristo, eres rico espiritualmente. Se acuerda que esta iglesia de Esmirna era pobre monetariamente, pero espiritualmente era
rica en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo en la primera reprensión que Jesús le hace a la iglesia de Sardis, es que le dice: yo conozco tus obras. Y aquí no lo podemos traducir como tienes obras, no podemos decirlo de esta manera. Cuando aquí Jesús le está diciendo: yo conozco tus obras, al final del versículo 1 del capítulo 3 le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo lo podría decir de esta manera: yo te conozco. Jesús le está diciendo a la iglesia de Sardis: yo te conozco, a mí no me puedes engañar. Dicen que estás vivo, pero yo que conozco tu vida espiritual, digo que estás muerto. Es la primera reprensión que Jesús, fíjese qué duro. A la iglesia que no se le hizo ninguna reprensión fue la iglesia que estaba rica espiritualmente. A la iglesia de Esmirna, a esa iglesia no se le dijo nada. Pero fíjese qué duro las palabras de Jesús a la iglesia de Sardis. Le dice: yo conozco tus obras, de que dices que estás muerto, ¿verdad? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tremendo. Qué tremendo, porque esta iglesia quizás podría tener obras, quizás podría ser una iglesia quizás hasta cierto punto de vista en el afuera, en el exterior, una iglesia que quizás se miraba como que era una iglesia correcta, como que era una iglesia sana, como que era una iglesia que estaba creciendo. Pero aquí Jesucristo mismo le está diciendo a esta iglesia: estás muerto, tienes nombre de que vives. Todos alrededor pueden decir que estás vivo, pero estás muerto. Qué tremendo, mis hermanos, porque si lo tradujéramos como tienes obras, aquí cuando dice yo conozco tus obras, nos estamos dando cuenta que a Jesús no le importan las obras. Son parte de tu fe, pero a Jesús no le importan las obras. A Jesús le importa tu vida espiritual, que estés ardiendo por dentro en tu espíritu, que estés humillado delante de la presencia de Dios. Amén. Y dice: y estás muerto. Y la segunda reprensión está al final del versículo 2, vaya conmigo ahí. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿De quién son estas palabras, mis hermanos? ¿Verdad? Si usted ha escuchado, hermano, yo he escuchado a muchos predicadores famosos de renombre, sobre todo los de la prosperidad, y yo los he escuchado decir que Dios te acepta tal y como eres, que Dios te ama, no importa, Él conoce tus debilidades, Él conoce tus defectos, Él sabe de qué patita cojeas, ¿verdad? Pero dése cuenta de algo bien interesante, como dice aquí: porque no he hallado tus obras perfectas. Muchos predicadores famosísimos el día de hoy dicen: no te preocupes, ¿quién es perfecto? ¿Verdad? Jesucristo mismo dijo: no hay perfecto ni aún uno, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, iglesia, que el esforzarse en la presencia de Dios, el esforzarse para hacer las cosas mejor para Dios, es importante, porque Jesús le está diciendo a la iglesia de Sardis: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, ¿a quién está honrando aquí Jesús? Está honrando a su Padre Celestial, a Jehová. Está diciendo: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, no he hallado tus obras dignas de mi Padre. No te has comportado a la altura de mi Padre. No te estás esforzando. Le está diciendo a la iglesia de Sardis: no te estás esforzando, no estás haciendo tu mejor trabajo en exaltar a mi Padre. Y fíjese qué tremendo, dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y es tremendo, iglesia, leer esto, porque conforme uno lee la palabra de Dios, es como que Dios te pasa un escáner, ¿verdad? Como que Dios analiza tu vida. Dios te comienza a redarguir ahí en tu espíritu, en tu alma y en tu vida, y hasta te empieza a mostrar áreas de tu vida en las que no te estás esforzando. Y yo me ponía a pensar en esto, digo: wow, qué tremendo. O sea,
no importa lo más duro o lo más fuerte que podamos hablar de la palabra, nadie habla como Jesús. Esta mañana mi hermana Blanca en la clase de bautismo estaba hablando de cómo Jesús entró en el templo, ¿verdad? Y latigueó a los vendedores y a los cambistas, hasta les volcó la mesa porque estaba enojado, porque dijo: mi casa de oración será llamada, ¿verdad? Es casa de oración. Entonces, aquí cuando vemos de la manera que Jesús le habla a Sardis, puedo ver el amor de Jesús para esta iglesia. Porque muchas veces cuando uno regaña a sus hijos, yo me acuerdo cuando me regañaban mis papás, ¿verdad? Y me decían: David, esto no se hace así, David, esto es así. Y yo me enojaba, ¿verdad? Porque yo decía: pero es que yo soy yo, o sea, así soy. No me gusta que me digan lo que debo de hacer. Y entonces mi papá me regañaba, unos pellizcos, ¿no? A veces cinturonazos por ahí, gloria a Dios. Pero yo decía: ¿por qué? Incluso fíjese cómo es el diablo, iglesia. Mis papás lo que estaban tratando de hacer es enseñarme lo correcto, enseñarme el camino correcto para que cuando yo creciera, como dice la escritura, para que cuando sea viejo, instruya a niños en sus caminos, para que cuando sea viejo no se aparte. Y es lo que estaban haciendo mis papás, ¿verdad? Entonces yo me enojaba. Y un día, fíjese, iglesia, qué tremendo. Los jóvenes no agarran esto como manera de excusa, ¿verdad? Un día yo dije: ¿y entonces para qué me tuvieron? Si no me iban a dejar tener libertad, si no me iban a dejar vivir como yo quiero, hacer las cosas como yo quiero, entonces ¿para qué me tuvieron? Mejor no me hubieran tenido, ¿verdad? Y qué tremendo, ¿verdad? Hasta dónde Satanás empieza a trabajar en tu mente. Pero cuando ya te vas haciendo, ¿verdad?, adolescente, joven, luego te casas y luego ya te empiezan a salir las canitas por la edad, yo me ponía a pensar, digo, qué bueno es Dios, que se muestra el amor de Dios, porque a lo mejor, imagínense cómo recibió la palabra la iglesia de Sardis, cuando le dice: ¿crees que estás vivo? Pero no, estás muerto. ¿Usted cree la iglesia de Sardis lo recibió bien? Cuando el apóstol Juan escribe esto de parte de Jesucristo y lo manda a las 7 iglesias, y cuando le cae la carta y la lee el obispo, el pastor, el dirigente, como usted quiera decirlo, ¿se imagina el choque del pastor ahí? ¿Se imagina el choque del obispo diciendo: que estamos muertos? ¿Que estamos muertos? Y luego le dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tus obras no están a la altura de mi Padre Celestial, del Creador de los cielos y la tierra, del Creador del segundo cielo, del Creador de esas inmensas estrellas que si Dios decidiera arrojar una en contra de la tierra, la destruiría como si nada. Amén. Y vaya conmigo allá a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 15. Ahí vamos a estar leyendo el 15 y el 16. Me ponía a pensar esto, mi hermano, porque de alguna manera perfección se habla de obras, de algo bien hecho, algo hecho con calidad, ¿verdad? Y le decía, hoy en día muchas personas hasta escuchan y tienen millones de seguidores de esta clase de pastores que dicen que no te preocupes, Dios, el otro día mi esposa en un viernes hablaba acerca de Ricardo Montaner. Este hombre escribió un canto muy hermoso, de ahí no le conozco otro, ese canto que dice: la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de gracia. Y está hermoso el canto, ¿verdad? Yo lo escuchaba con un grupo que apenas lo cantó y wow, te transporta a la presencia de Dios. Pero fíjese qué tremendo. Este hombre, Ricardo Montaner, estaba en una conferencia de prensa y tenía una copa de vino y empezó a decir: Jesús, dice, a mí me caen mal los religiosos,
Dice, porque Jesús no pide cambios. Jesús quiere que vivas como estabas viviendo en el pasado. Dijo, eso no tienes que hacer cambios. Y muchas personas como este hombre, hacia muchos pastores, que no están predicando lo que dice la palabra. Se contradicen con Jesucristo. Y el problema es que la iglesia, al donde ellos asisten, con esta clase de pastores, no leen la palabra. Porque si leyeran el Apocalipsis, si vinieran y vieran que Jesús le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, y luego ahí en el versículo 2 al final, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto habla de una vida de cambios, de una vida de vivir en santidad, de una vida de dejar todo lo que no agrada a Dios y vivir para Dios. Esta mañana hablábamos de eso, Gálatas 2:20, porque para mí con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Es decir, vivo para Dios. Dejo todo lo que me estorba, y no escuchando a esta clase de personas que nada más lo único que quieren es el dinero y tener llenas las iglesias para después sentirse que están haciendo bien su trabajo. Dice ahí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Note, iglesia, esto dice en toda vuestra manera de vivir. No dice que nada más en un área, no, dice en toda vuestra manera de vivir. Y luego dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y sabemos bien que Dios es un Dios perfecto. Entonces, ¿por qué solamente queremos agarrar las bendiciones de Dios? ¿Por qué solamente queremos agarrar la bondad de Dios y la gracia que nos dio, pero no queremos agarrar la santidad y la perfección de Dios? Amén. Y de hecho, esta es una de las cualidades por las cuales se nota en un cristiano. Cuando alguien te mira en la calle, puede decir que eres cristiano por tu manera de vestir, por tu manera de ser, por tu manera de hablar, ¿verdad? Pero la gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces esto me llevaba a ver que cómo tiene que ser uno para estar dentro de lo que el Padre llama algo perfecto, entre lo que Jesús llama algo aceptable, algo de calidad, algo de honra. Entonces recordaba los deberes cristianos que están en Romanos 12. Si quiere puede ir para allá, solamente se los voy a estar dando de una manera, tiene 21 versículos y no los vamos a leer todos, solamente se los voy a leer de una manera simplificada. Amén. Miren, esto es basado en lo que yo pienso y en lo que creo, de acuerdo a la palabra de Dios, de lo que dice el apóstol Pablo, cómo era más o menos la iglesia de Sardis, ese grupo pequeño, ese remanente que no había manchado sus vestiduras. Amén. Romanos 12. En su casa lo puede leer con detenimiento. Mire, versículo 1 yo lo diría así: morir a nuestros deseos carnales para vivir para Dios. Versículo 2, conforméis. Bueno, aquí me voy a detener un poco, mire. Ahí la palabra de Dios dice que no os conforméis ¿a qué? A este siglo, ¿verdad? Estamos hablando de 100 años, ¿verdad? Sí. No te conformes durante tu vida, no te conformes al mundo, ¿verdad? Entonces, mire, la definición de conformarse es misma apariencia o figura. O sea, que no te parezcas al mundo, no te parezcas a los que te rodean. Amén. No te parezcas al vecino, a la vecina, a tu compañero de trabajo, a menos que sea un ungido de Dios, ¿verdad? Entonces sí parécete, que esté todo el tiempo en la presencia de Dios. Bueno, entonces aquí dice, yo lo diría así: no desees a este mundo ni te parezcas a él, sino transfórmate a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Amén. Versículo 3, no te creas lo que no eres. ¿Qué dice ahí? En el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me has dado, a cada cual que está entre vosotros,
que no tengas más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino Amén. que piense que si no cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Mire, fíjese, entonces por eso yo lo puse de esta manera. El versículo 3, no te creas lo que no eres. Jesús dijo que el mayor es el que sirve a los demás. Amén. Sí. Versículo 4, y dice ahí, del versículo 4 al 8, básicamente está diciendo, usemos los dones que Dios nos dio para exaltar su nombre. Amén. Para el beneficio de la misma iglesia. Versículo 9, no finjas amar y aborrece lo malo. Que no seamos falsos a la hora de amar a nuestros hermanos. Amén. Versículo 10, amarnos todos, no solo un grupito. ¿Me entienden? No hacer un grupito de que no, a mí esta hermana me cae bien, este hermano me cae bien, por eso yo me junto más con él. No. Dice aquí, es uno de los deberes cristianos que el apóstol Pablo estaba dando, amarnos todos. Amén. Versículo 11, hacer las cosas con rapidez, no flojos, sirviendo a Dios ardientemente, iglesia. O sea que cuando tú sabes bien que te han dado un trabajo para Dios, aquí en la casa de Jehová, que lo hagas diligentemente, o sea, rápido, que no seas flojo, que no digas, ay, otra vez ya me pusieron a hacer esto. Amén. Que lo hagas ardientemente. ¿Por qué? Porque es para Dios. Versículo 12, feliz en Dios, soportando la tribulación, siempre orando. Amén. Versículo 13, ayudando a nuestros hermanos, amables y atentos, recibiéndonos en nuestras casas. O sea, que los hospedes, que si ves, sabes que alguien tiene necesidad, que no te duela darle ni monetariamente a tu hermano, ni ayuda espiritual, ni tengas de decir, ay no, yo ayudaría a cualquiera, pero a ese hermano no le prestaría ni mi cuarto. Amén. Versículo 14, bendiga a quien lo rechaza y no lo maldiga. Amén. No porque lo rechacen los maldiga, sino al contrario, bendígalos, ore por ellos, dígale a Dios, Señor, bendigo a esta persona que me está haciendo mal, bendígalo en el nombre de Jesús. Versículo 15, alégrese con los felices y llore con los tristes. Amén. Cuando están pasando por tribulación, hermanos de la congregación, o no necesariamente, sino gente allá afuera, llorar con los que lloran. Versículo 16, aquí habla de unidad. Dice, unidos, esta es mi manera de decirlo, unidos, no altivos, ser amigo de los sencillos, no te creas que lo sabes todo, ¿verdad? Ser amigo de los sencillos, hay un dicho en México que dice, dime con quién andas, y te diré quién eres. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, ser amigo de los sencillos, amén, y no ser sabios en nuestra propia opinión, no creernos que lo sabemos todo. Porque todavía cuando estamos viendo esta mañana estábamos viendo las 4 formas de bautismo, y mi hermana Blanca decía que ella se sentía como en el segundo más o menos, ¿verdad? Entonces, conforme uno conoce a Dios, aquí cuando dice uno, no te creas que lo sabes todo, me acordaba mucho de esto, porque cuando uno empieza a crecer en Dios, dice, no, ya han de ser versículos bíblicos, y comienzas a crecer en la presencia del Señor. Pero hay una etapa, mis hermanos, en la que uno va pasando, y entre más conoces a Dios, más imperfecto te sientes. Así es, amén. Porque comienzas a ver la bondad de Dios, la Amén. perfección de Dios, y dices, estoy Pero, lejos. sí, amén. Y por eso aquí está diciendo el apóstol Pablo, que no te creas que lo sabes todo. Amén. Amén. Luego dice el versículo 17, dicho de mi perspectiva, no te vengues, actúa con bondad ante todos. Amén. Amén. Y luego dice el versículo 18, tened paz con todos, o sea, no, que no tengas rencilla con nadie. Versículo 19, la venganza es de Dios. Amén. Dios es el que va a pelear por usted, no usted. Amén. Versículo 20, bendice a tu enemigo y se avergonzará. ¿Verdad? Cuando tú haces algo por alguien que te ha hecho daño, que te ha hablado mal de ti, o que te ha puesto trabas, y tú lo bendices, esta persona, dice la Biblia, que creas ascuas en su cabeza, ¿verdad? Entonces es como una manera de quedar avergonzado, como diciendo,
Y yo tenía un compañero que se llamaba Chris allá en el distrito, y un día me platicó, me dice: David, el otro día llegué, dice, y esta mujer siempre me ponía que no estaba haciendo bien el trabajo, le hacía todo como yo quería, como ella quería, perdón, y todo el tiempo estaba hablando mal de mí, y yo ya me cansé, y un día pasé a McDonald's y le compré unas hamburguesas, y le dije: mira, te traje esto, porque era un cristiano, este brother. Y entonces dice Chris, dice, y le di las estas, ¿y sabes qué hizo David? Le dije: ¿qué hizo? Me las arrebató y me dijo: gracias. Y se las llevó, y se viene enojado. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque él sabía bien que como cristiano tenía que amar a su enemigo. Entonces él se le ocurrió llevarle unas hamburguesas, y aquella, como diciendo: ok, trae hambre, está bien, dámela. Se las arrebató, ¿verdad? Pero al final él hizo lo que haría cualquier cristiano. Amén. Delante de Dios. Amén. Amén. Entonces dice: bendice a tu enemigo y se avergonzará. Versículo 21, y el último dice ahí: no seas vencido sí, de lo malo. Amén. Entonces yo lo puse de esta manera: vence al mal con el bien, porque haciendo las cosas bien usted destruye las obras de Satanás. Amén. Entonces esta es la parte en la que yo decía: tengo que ir a los deberes cristianos para saber más o menos cómo era la iglesia de Sardis, ese remanente pequeño, amén, que estaba viviendo bien delante de la presencia de Dios. Y esta iglesia, mis hermanos, créanme, está un poquito como revuelta, no es como las otras iglesias que se miraba desde que comienza el elogio, luego la reprensión y luego la instrucción. Aquí, vaya conmigo al versículo 2, porque ahí está la reprensión, ¿verdad? Pero también está la instrucción. Amén. Ya vimos que Jesús le está diciendo: no he hallado tus obras perfectas, pero ahí en el versículo 2, al principio del versículo 2, está la instrucción, es decir, lo que Jesús quiere que esa iglesia haga. Y dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Aquí estamos viendo que Jesús le está diciendo: ponte, dirían por ahí en México, ¿verdad? Ponte trucha, abre los ojos y date cuenta de lo que ya se te está muriendo. No lo dejes morir, ¿verdad? Y la parte 2 de esa instrucción está en el versículo 3. Y dice, versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aleluya, gloria a Dios. Si no velas, vendré como ladrón. Si no velas. Y fíjese lo que le está diciendo: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De estar muerto, de no buscar la presencia de Dios. ¿Arrepiéntete de qué? De que tus obras no son perfectas delante de mi Padre Celestial, está diciendo Jesús. Y luego dice ahí, me acordaba de algo que me enteré, dice: vendré sobre ti como ladrón. Una familia en Houston, la noche estaban bien dormiditos, bien tranquilos, todo estaba como de costumbre, y de momento la esposa escucha un ruido y se levanta y le dice al hombre, le dice: ¿por qué será, mis hermanos, que los hombres como que se pierden más en el sueño, verdad? No todos, ¿verdad? Pero resulta que este esposo no escuchó cuando debería de ser el primero en escuchar, porque se supone que somos los protectores de la casa, ¿verdad? Bueno, no escuchó el hombre, y la esposa lo levanta y dice: se oyeron ruidos allá abajo. Entonces el hombre ya se levanta y todo, y el hombre cuando baja y llega allá a la parte de a la planta baja de la casa, mira que ya tenía muchos artículos el ladrón, y está el ladrón ahí parado con los artículos. Fíjese, anduvo por toda la casa escogiendo lo que quería y lo que no quería, y ya lo tenía listo para sacarlo. Y cuando lo mira este hombre, este padre de familia,
no quiero decir nombres, pero por eso solamente le digo este hombre ahí de la ciudad de Houston. Entonces empieza y mira y se queda como pasmado, ¿no? ¿Qué hago? Entonces este hombre agarra lo que puede y sale volando, que él no le dio tiempo ni de seguirlo. Y cuando yo leo esto y veo y que le dice Jesús: vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este hombre se metió a la casa de aquella familia, se metió, agarró lo que quiso. El padre de familia ni se dio cuenta. Y dése cuenta de algo, iglesia. Así dice la Biblia. ¿Verdad que en el rapto dice la Biblia que va a venir como ladrón en la noche y será como un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuánto nos tardamos en abrir y cerrar los ojos? Pero aquí le está diciendo Jesús a la iglesia de Sardis: si no te arrepientes, si no guardas lo que recibiste, porque esta era una iglesia, mis hermanos, que conocía la verdad, y le dicen: vendré sobre ti como ladrón y no sabrás, o sea, no te darás cuenta. Así como este hombre en Houston ni siquiera escuchó cuando el ladrón entró por la ventana, quizás entró por la puerta, no se dio cuenta. Cuando alguien está dormido es similar a aquellas jóvenes vírgenes que no se preocuparon por el aceite, ¿verdad? Y cuando ya venía el esposo, querían que las otras les pasaran de su santidad. Pero ¿qué le dijeron las santas? No, vayan ustedes, porque es probable que se nos acabe a nosotros. ¿Y qué pasó? Llegó el esposo y todo aquel que esté desapercibido no va a entrar con el esposo. Jesús no se lo va a llevar y no va a gozar de las bodas celestiales. Amén. Y quiero que regresemos con el sumo sacerdote Josué ahí en Zacarías capítulo 3. Pero ahora vamos a estar leyendo en el versículo 6 y 7. Dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos de aquí, estos que aquí están, te daré lugar. Gloria a Dios. Hay algo bien tremendo, mis hermanos, algo que usted lea todo el capítulo 3 de Zacarías en su casa. Pero, ¿se acuerda lo que vimos al principio? Que Josué estaba vestido de vestiduras viles, o sea, vestido de vestiduras sucias, vestiduras de pecado, vestiduras de maldad, siendo el sumo sacerdote, siendo el que tenía que portar la presencia de Dios, el que tenía que ofrecer el sacrificio a Jehová. Y cómo es que estaba sucio, y dice la palabra de Dios que Satanás estaba a su lado derecho para acusarle. Amén. Mire, algo bien tremendo es que Dios se merece todo lo mejor de nuestra vida. Amén. Dios es un Dios tan hermoso, Jehová es un Dios tan hermoso y tan perfecto, que lo que Él ha hecho de enviar a su Hijo Jesucristo y las bendiciones que nos ha dado, sobre todo espirituales, Él no se merece que Satanás haya estado parado al lado derecho de Josué para acusarle. Somos hijos de Dios. Si por ejemplo ustedes que tienen hijos, llega alguien y le dice: ¿sabes que tu hijo es un grosero? ¿Sabes que tu hijo, tu hija no se está portando bien? ¿Sabes que me faltó al respeto? ¿Sabes que necesita educación? ¿Sabes que no lo has enseñado correctamente? Así se para Satanás. Se acerca al trono de Dios y estaba el sumo sacerdote Josué ahí parado con vestiduras sucias, y llega Satanás para acusarle, para decirle: ¿viste? ¿Y eso qué es el sumo sacerdote? ¿Viste? Mira, está lleno, está manchado.
tiene vestiduras sucias, tiene pecado, y lo pusiste como sumo sacerdote, supuestamente él es tu hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Esto me confronta a mi persona, no sé a ti. Pero Dios ha sido tan hermoso y tan maravilloso que no se merece que por nuestras faltas, por nuestras debilidades, por nuestro mal comportamiento, Satanás se pare a burlarse y decirle: ¿viste? Ahí está Josuecito, mira, es el sumo sacerdote, el que se supone que representa al pueblo, y míralo, está sucio. Pero qué tremendo es Dios, que conoce el corazón, que conoce nuestro ser, nuestro interior. Y Jesús honra aquí a su Padre, porque Jesús le da a Josué el recado que Jehová tiene para él, y le dice: así dice Jehová de los ejércitos, en otras palabras, así dice mi Padre. Amén. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Y aquí, mis hermanos, a pesar de que Josué tenía sus vestiduras sucias, inmundas, había pecado en su vida, Jesús estaba viendo que el Padre ya lo había escogido para que él llevase a cabo en la construcción del templo. Y entonces aquí por eso le está diciendo: si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Y luego hay algo bien tremendo aquí, iglesia. Aquí Jesús todavía no había venido a la tierra, por eso es que se le nombra como el ángel de Jehová. Pero cuando tú te leas todo esto en tu casa, tú te vas a dar cuenta que solamente un ángel tan poderoso tiene la autoridad de ordenar qué debe de hacer cada persona. Y aquí vamos a leerlo más adelante. Dice: también guardarás mis atrios, está hablando de la casa de Jehová, y le dice: y entre estos que aquí están te daré lugar. Aquí Jesús todavía no venía a la tierra, iglesia, pero fíjese algo poderoso. Le está diciendo a Josué: y si haces todo esto que Jehová quiere de ti, entre estos, ¿quiénes son estos, iglesia? Los ángeles, que fueron los que vistieron a Josué con vestiduras de gala. Le dice: y entre estos que aquí están te daré lugar. Jesús le está diciendo a Josué, Jehová te está diciendo que si tú haces como Él te ha mandado, y si guardares las ordenanzas de Jehová, aquí, junto a estos ángeles, tienes tu morada, tienes tu lugar. Amén. Gloria a ti, Jesús. Y qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cómo es Dios, que a pesar de que el sumo sacerdote Josué había sido hallado falto delante de Jehová, aún así Jehová, Jesucristo, manda que le pongan sus vestiduras. Y esto lo vamos a estar viendo ahí enseguidita. Amén. Gloria a ti, Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios, iglesia? Amén. Gloria a ti, Jehová. Y luego acabamos de ver la reprensión y luego vimos la instrucción. Es lo que Jehová le está diciendo. Le está diciendo: acuérdate pues de lo que has recibido, ahí en el versículo 3. Y le está diciendo: si no, vendré a ti como ladrón, ¿verdad? Y acabamos de ver cómo el Señor, cómo Jesús le está diciendo que hasta le va a dar lugar si Él en realidad hace las ordenanzas de Jehová. Y vamos con la promesa, que es el último versículo, amén. El versículo 5, bueno, después está el 6, pero vamos a ver el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la promesa. Al que venciere será vestido de vestiduras. Amén. Vaya conmigo, no se regrese hacia Zacarías 3, versículo 4, que ya lo habíamos leído, amén. Dice ahí en Zacarías 3, versículo 4, si usted no encuentra Zacarías, está entre Génesis y Apocalipsis. No se crea, está ahí, es el penúltimo libro, amén, del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Zacarías:
Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria a ti, Señor. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Gracias, Padre Santo. Gracias. Iglesia, mi hermana Malenita, si tienes por favor ahí el audio que siempre por lo general pido. Si no es así, puedes poner algo, un instrumental de adoración. Fíjense qué tremendo, iglesia. A pesar de que Josué fue hallado falto, fue hallado con pecado, fue hallado sucio delante de la presencia del ángel de Jehová, es decir, Jesucristo, fue hallado falto delante de Jehová. Qué hermoso ver cómo Jesús les dice a los ángeles, les dice: quitadle esas vestiduras de pecado, vestiduras sucias. Y a él le dijo: mira, Josué, que te he lavado, que te he limpiado de tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Qué tremendo. ¿Cómo serán esas ropas a las cuales le hizo vestir Jesucristo a Josué? Y esas mismas vestiduras está hablando aquí. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Se imagina lo hermoso que van a ser esas vestiduras? En esos cuerpos glorificados en los cuales Jesucristo nos va a dar, en las cuales Jehová nos va a dar. Amén. Entonces, iglesia, yo no sé cómo está tu vida hoy en esta mañana. No sé si te comparas con Josué, si de momento te has conformado a este mundo, si quieres hacer lo que el mundo hace, si de repente le has estado dando adoración o le has estado dando gloria, idolatrando a quien no se la merece. Yo no sé si te comparas como Josué, que dices: he estado haciendo cosas que no están bien delante de Dios. Yo te quiero decir esta mañana, yo sé que el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida, ya te está hablando a tu espíritu y te está diciendo en qué parte de tu vida estás fallándole a Dios, en qué parte de tu vida, así igual que la iglesia de Sardis, tus obras no han sido halladas perfectas delante de Dios, es decir, no han sido halladas a la altura de Dios, a la calidad de Dios, a lo que Dios se merece en realidad. Amén. Pero en esta mañana, iglesia, yo te puedo decir con toda seguridad, si tú quieres estar bien delante de la presencia del Señor, comienza a pedirle a Dios perdón y dile que te perdone. Y sigue diciendo ahí: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y ya vimos que a Josué lo vistió con vestiduras de gala, con ropas de gala. Y luego dice ahí: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Vaya conmigo ahí rápidamente a Éxodo capítulo 32, versículo 31. Éxodo 32, 31. Aquí vemos cómo la palabra de Dios nos habla. Dice ahí: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones. Es decir, le está diciendo Moisés a Jehová: perdónalos, perdona ahora su pecado, y si no, quítame, ráeme, dice, quítame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, a este quitaré. Al que pecare, iglesia, al que pecare. Moisés, cuando el pueblo de Israel se hizo ídolos de oro, Moisés entra como tipo Jesucristo, como un redentor, como un intercesor, y le dice: perdónalos, y si no, quítame del libro de la vida. O sea, Moisés se sentía con esa carga, con esa responsabilidad.
no quería que el pueblo fuera castigado. Amén, amén. Pero Jehová le dice, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este quitaré yo de mi libro. Qué tremendo. Esto nos deja pensando mucho, porque yo puedo hacer todo lo posible porque Jehová no castigue a alguno de mis hijos si están obrando en pecado. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿verdad? Pero esto es una decisión personal, iglesia. La salvación es personal. Yo no voy a poder pelear para que Jehová no castigue a alguno de mis hijos, para que Jehová no castigue a mi esposa. No se puede. Aquí estamos viendo que Jehová le está diciendo a Moisés: sí, ok, yo te entiendo, Moisés, tú quieres que el pueblo sea perdonado y que no sea castigado, que no los acabe, que no los corte, que no los mate. Pero Jehová le está diciendo: pero el que pecare contra mí, lo borraré del libro. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Le está diciendo: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Al quién? Al que venciere. Al que venciere no lo va a borrar del nombre su nombre del libro de la vida. Y luego vaya conmigo ahí, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 12. Dice la palabra de Dios: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí está hablando de un juicio individual, ¿verdad? Dice: y fueron juzgados los muertos. Aquí no dice que fueron juzgados por familias, que no fueron juzgados por un cierto grupo de personas o por iglesias. Aquí dice que fueron juzgados todos los muertos por las cosas que habían hecho, por las cosas que habían obrado, por las cosas que habían practicado. Dice ahí: según sus obras. Aleluya. Y luego dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjese qué tremendo, a qué grado Jesucristo se va a sentir orgulloso de usted y de mi iglesia. A qué grado, como un Dios tan hermoso, tan perfecto, va a tener el orgullo de decirle: Padre, aquí está Josué. Mira, él venció. Él se abstuvo, vivió para mí, me dio como ejemplo, siguió mis estatutos y mis mandamientos. Aquí está Josué. Aquí está María, Señor. Aquí está. Qué orgullo para Jesús. A diferencia a que Josué estaba ya siendo avergonzado por Satanás, ¿verdad? Qué diferencia que Jesús pueda hablar de nosotros con esa actitud, con ese orgullo de decir: este venció. Y dice: confesaré su nombre delante de mi Padre. Porque Jesucristo va a confesar delante de su Padre a los que de verdad se esforzaron y batallaron para vencer las tentaciones de este mundo y los tropiezos y los oprobios y las tribulaciones. Amén. Amén, amén. Y vaya conmigo ahí a Mateo. Mateo 10, 32 y 33. Fíjese lo que dice ahí, dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre. Hermosa es tu presencia, Dios. Amén. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré
delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo, porque Dios le da honra a quien honra se merece. Y hoy en día se considera que Estados Unidos, esta nación, es una nación cristiana. Ahora miras en las redes sociales gente con aretes, con de estas argollas en la nariz, con tatuajes, pelo largo, incluso hasta fumando y tomando, y dicen: yo soy cristiano. Y confiesan a Jesús. Dicen: Jesús es mi Salvador. Así como dice este hombre que les dije que compuso esta canción, que dice: Dios no pide cambios. Pero ese día, por eso les decía que cuando yo escucho esta palabra de un remanente pequeño, unas pocas personas, se me venía a la mente la cizaña y el trigo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque hay muchos, la nación de Estados Unidos tiene cristianos de a montón. Pero ¿cómo está la nación? ¿Cómo están las muertes? ¿Cómo está el homosexualismo? ¿Cómo está el lesbianismo? Las violaciones. Esta semana escuchaba a un pastor muy conocido en México que tiene una muy buena sana doctrina, y él predicaba el mensaje de ciudadanos celestiales. Y cuando yo escuchaba este tema, él dijo una información muy importante. Dijo: en la Ciudad de México se acaba de pasar una ley que todo aquel que le haga a una persona tratar de rectificarlo, tratar de corregirlo, es decir, si tú le hablas de Cristo a un homosexual y ese homosexual tú le dices: ¿sabes qué? No es correcto cómo estás viviendo, no es correcto las prácticas que estás teniendo. Este homosexual va y te denuncia y a ti te meten a la cárcel por la nueva ley que entró en la Ciudad de México. Y pero fíjese, está bien amplio. Dice que cualquier persona, si es un adulto, te meten a la cárcel. Si es un niño, ¿se acuerdan que también en Israel estaban tratando de hacer pasar una ley así? No sé cuántos escucharon, pero querían que nadie hablara ya de Cristo en Israel. De Cristo en Israel, si es el Salvador del mundo, allá fue donde escogió Jehová que naciese Jesucristo. Bueno, ahora en México ya pasó esta ley. Ahora, cuando usted quiera corregir a alguien o le quiera ayudar y le quiera enseñar lo correcto, le van a multar. No me acuerdo la multa si eran 4,000, 5,000 pesos o 2 años de cárcel, por querer ayudar a alguien, por querer decirle a alguien: hey, esto no está bien. ¿Se da cuenta hasta dónde ya estamos comenzando a ver lo que va a pasar en este mundo? Y todo aquel que se quede o se adhiere al gobierno de la bestia, o se adhiere a las prácticas, o se va con Jesucristo. Y me quedaba mucho pensando en esto, porque en estos tiempos, iglesia, cualquiera puede decir: yo soy cristiano, pero cuando Jesucristo dice aquí: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero todo aquel que me niegue. Ahora, ¿por qué decía yo esto? Muchas veces vemos gente que a veces dice: yo amo a Dios, yo soy cristiano, y a veces está teniendo prácticas de pecado. Porque Jesús es el que lo va a poder decir. Y muchas veces pensamos que con nuestra boca hablamos de Jehová, hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, pero muchas veces nuestros actos, nuestra vida nos delata. Nuestra vida enseña realmente si estamos practicando la palabra de Dios o no. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, mi pregunta para usted, iglesia, es: ¿quieres que Dios te confiese, que Jesucristo te confiese delante de su Padre? ¿O quieres que Jesucristo te niegue? Vaya conmigo ahí a Apocalipsis para cerrar.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Estamos de regreso al último versículo de la iglesia a Sardis, amén. Y dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? Amén. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cierta ocasión, iglesia, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué le hablas a la multitud en parábolas? Y Jesucristo les dijo, porque, en pocas palabras les digo, porque están ciegos, están sordos, porque muchas veces viendo no ven y oyendo no escuchan, no oyen. Entonces aquí lo que está diciendo Jesús: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta casa hay un remanente como en Sardis, amén. Aquí la Biblia dice que en Sardis solamente era un grupo pequeño que se estaba guardando sus vestiduras, que no estaba pecando, que estaba obrando de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Pero la gran mayoría no lo estaba haciendo. No sé, ¿me muestras? Traía otra imagen más, mi hermana. Entonces, iglesia, piense usted en esto. Nomás son 4. Gloria a ti, Jesús. Yo creo que no te la mandé, mi hermana. Traía para usted un cuestionario, iglesia, y quería que lo viera, pero se lo voy a leer. Este cuestionario dice: ¿voy a la iglesia a fin de cumplir las expectativas de otros? ¿Voy a la iglesia para sentirme bien conmigo mismo? ¿O voy a la iglesia para acercarme más a Dios? La segunda columna dice: ¿oro con el fin de cumplir las expectativas de otros? ¿Oro con el fin de sentirme bien conmigo mismo? ¿O oro con el fin de acercarme más a Dios? ¿Ayuno con el fin de cumplir las expectativas de otros? ¿Ayuno con el fin de sentirme bien conmigo mismo? ¿O ayuno para sentirme bien con Dios? Para acercarme más a Dios. ¿Voy al templo con el fin de cumplir las expectativas de otros? ¿Voy al templo para sentirme bien conmigo mismo? ¿O voy al templo para acercarme más al Padre Celestial? ¿Sirvo a los demás con el fin de cumplir las expectativas de otros? ¿Sirvo a los demás con el fin de sentirme bien? ¿O sirvo a los demás con el fin de acercarme más al Padre Celestial y hacer su obra? Jesucristo dijo 7 veces: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta mañana, iglesia, muchos van a escuchar, pero no van a oír. Y Jesucristo lo que está queriendo en esta mañana es que usted oiga. Póngase de pie. ¿Cómo se demuestra cuando una persona está escuchando, iglesia? Cuando está oyendo. Bueno, se lo voy a poner de una manera bien fácil y sencilla. Cuando una persona escucha y su vida sigue normal, sigue haciendo lo mismo cada semana, cada mes, cada día. Cuando una persona oye, hace cambios. Amén. Lo que hizo mal la semana pasada, lo mejora en la siguiente semana. Aleluya. Amén. Lo que no hizo, ¿se acuerdan los deberes cristianos de no ser flojos en la presencia de Dios, en el camino de Dios, tanto en su vida cotidiana como en su continuo vivir, tanto como en la iglesia? Entonces, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, iglesia. El que tenga oído,
haga cambios. Escuche lo que el Espíritu habla a su espíritu. Oiga lo que Dios le está queriendo decir, lo que por palabras mismas de Jesucristo le está diciendo. Yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que estás vivo, pero estás muerto. No he hallado tus obras perfectas delante de mi Padre Celestial. No son dignas de un Dios verdadero, no son dignas de un Dios todopoderoso. No te estás esforzando, no estás dando el nivel, estás dando solamente lo que tú quieres, estás dando lo que se te antoja, las miserias, las obras. No estás dándole a Dios tu vida, no le estás dando a Dios tu vida espiritual, todo tu ser. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Señor, por esta palabra. Porque en cada una de las iglesias, Señor, que nos has hablado, ya vamos con esta iglesia número 5, la iglesia de Sardis, Señor. Y tú estás hablando y tú estás diciendo que aquel que te confiese delante de los hombres, y yo digo, iglesia, con tus actos, enseña que tú realmente eres un seguidor de Jesucristo, con tus actos, con tu vida, no solo con tu boca, no solamente que puedas hablar, incluso hasta pronunciar textos bíblicos, pero tu vida, ¿qué dice tu vida delante de Dios? Tus obras son perfectas. Como Jesucristo le dijo a la iglesia de Sardis, no he hallado tus obras perfectas delante de mi Padre Celestial. Esas obras que le das a mi Padre no se las merece. Él se merece calidad, Él se merece perfección, Él se merece que así como Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados y a derramar esa hermosa sangre y perfecta, así tú le entregues calidad a Dios y le sirvas con un corazón sincero en tu diario vivir, y le sirvas con integridad, y que pongas tu tiempo para la presencia del Señor, que no le des miserias, que Jehová sea tu prioridad. Que cuando venga Satanás y se pare delante de la presencia de Dios y tú estés ante la presencia de Dios, que Satanás no se burle de ti como se burló de Josué. Que Satanás no diga, mira, ves, ahí está Josué, tiene vestiduras de pecado, tiene manchadas sus vestiduras, no está obrando como se supone que tú, como se supone que debería de obrar. En esta mañana, iglesia, ponte a cuentas con Dios. Quiero que te hagas un autoexamen. Examina tu vida y di, ¿mis obras están perfectas delante de Dios? ¿O me dejo guiar por lo que dicen los predicadores de estos tiempos, que Dios te ama como eres y que no necesitas cambiar? ¿Tienes nombre de que vives pero estás muerto? Hazte un autoexamen en esta hora. Y puedes doblar tus rodillas aquí en el altar, o lo puedes hacer ahí donde estás. Si en esta mañana, iglesia, tú sientes que estás muerto espiritualmente, sientes que no has obrado, y el Espíritu Santo te está diciendo, tienes nombre de que vives pero estás muerto, ponte a cuentas con el Espíritu Santo en esta mañana y dile, vivifícame, Espíritu Santo, vivifícame, cámbiame, ayúdame a cambiar, porque soy una persona que tiene fallas y defectos, y que muchas veces dejo que mis deseos carnales se pongan encima de mí, y no dejo que mi espíritu, que está presto para alabarte, mi espíritu que está puesto para adorarte, mi espíritu que está presto para hacer tu voluntad, no lo dejo que salga, sino dejo que mi carne gobierne, y termino haciendo lo que me da la gana, lo que mi carne me pide, y no hago lo que mi espíritu, que está presto para honrarte, para adorarte, no lo dejo fluir. Vivifica mi espíritu en esta mañana, Espíritu Santo. Vivifica mi espíritu. Vivifica mi espíritu, Espíritu Santo. Dame vida, trae vida sobre mi vida. Trae vida sobre mi espíritu. No quiero fallarte, Dios. No quiero estar desconectado de tu presencia.
No quiero, Señor, que cuando llegue delante de tu presencia me niegues delante del Padre y que yo diga: Señor, en tu nombre yo adoraba, en tu nombre yo cantaba, en tu nombre yo echaba fuera demonios, en tu nombre yo predicaba la palabra, en tu nombre yo ayudaba al pobre, al necesitado, en tu nombre yo le daba un vaso de agua al que lo necesitara, en tu nombre hospedé a muchas personas. Y que Jesús diga delante de su Padre: no te conozco, hacedor de maldad, apártate de mí, no sé ni quién eres, nunca te conocí. Que en esta mañana tú puedas salir con una mentalidad diferente, que tu espíritu salga vivificado y que tu carne sea sometida en el nombre de Jesús. Somete tu carne, dile: Señor, basta ya, Señor, de hacer mis propósitos, basta ya de hacerle caso a mi carne, de siempre querer satisfacerme mis deseos y mis gustos, y tu prioridad de tu palabra, de tu presencia, de tu comunión, Señor. La prioridad de estar, Señor, siempre en comunión contigo, lo pongo siempre a un lado, Señor, cuando debería de ser prioridad en mi vida. En esta mañana, Señor, te pido perdón, Señor, porque yo quiero que cuando llegue delante de tu presencia, tú le digas a tu Padre Jehová, le digas: Señor, mira, aquí está mi hijo, aquí está mi hija que luchó contra su carne, que venció las adversidades, que venció la tentación, que se negó a sí mismo, tomó, cargó su cruz y me siguió rectamente, me siguió dejando sus deseos carnales y vivió una vida santa y agradable. Qué hermoso será, iglesia, que Jesús pueda pronunciar tu nombre. Imagínate a Jesús pronunciando tu nombre, diciendo: aquí está mi hijo, aquí está mi hija, Señor. Mira, Padre Celestial, esto es por lo que me mandaste a morir en la cruz, a derramar mi sangre. Esto es por lo que tú pensaste en salvación. Esto es por lo que yo aguanté. Sudé sangre, me enterraron una lanza, me pusieron una corona de espinas para que él pudiera entrar, para que ella pudiera entrar, para que ellos pudieran ser salvos y no tuvieran muerte espiritual y no sufrieran en el lago de fuego junto con Satanás y sus demonios. Sino míralos ahora, Padre, aquí están delante de ti como victoriosos, como vencedores. Ahora se merecen la corona de la vida. Ahora se merecen todos los halagos, bendito Dios, porque han vencido la tentación, porque se han esforzado, Señor, porque entendieron que eran peregrinos y extranjeros, que no se tenían que hacer grandes mansiones, que no se tenían que acomodar en la tierra, que entendieron que eran peregrinos y extranjeros, que estaban de paso, que esta no es su casa, que la tierra no era su casa, sino al contrario, que la verdadera casa que tenemos, iglesia, está en los cielos, junto al Padre, junto al Hijo y junto al Espíritu Santo. En esta mañana pídele perdón a Dios y dile: Señor, perdóname. Perdóname, bendito Dios, porque he sido falto delante de tu presencia. Perdónanos, Dios, perdónanos. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Andrés, Señor. Él está luchando, Señor, para ser digno delante de tu presencia. Ayúdalo, Señor, en su vida diaria, Señor. Ayúdalo, bendito Dios. Él pasó, Señor, a este altar en señal de humillación, en señal de que Él no puede en sus propias fuerzas, sino al contrario, de que Él te quiere servir con integridad y con un corazón limpio, con un corazón sincero, Señor, dejando todo lo que el mundo ofrece, Señor, para vivir en santidad delante de tu presencia, bendito Dios. Bendícelo, Padre, ayúdalo en su vida, bendito Dios. Gracias, Señor, por mi hermana Josefina, Señor. Bendícela, Padre. Llénala de tu presencia, Señor. Guíala en el camino, Señor, que es duro y es difícil, Señor.
Se presentan muchas situaciones en nuestro diario vivir, Señor, que muchas veces nos quieren desanimar y nos quieren desconectar del propósito, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que la guíes, que la ayudes, que ella pueda verte un día cara a cara, Señor, y que tú puedas decir: aquí está mi hija, Padre Celestial, aquí está mi hija, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Dios, gracias, bendito Salvador, gracias, Padre Celestial, gracias, bendito Dios, gracias, bendito Jesús. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Royce. Tú conoces su vida, Señor. Tú conoces, Señor, por lo que él también está luchando, Señor. Porque muchas veces, Señor, aunque cantemos de tu amor, de tu misericordia y de tus bondades, Señor, tenemos situaciones difíciles en la vida, bendito Dios. Tú conoces su vida, Señor, y por lo que él está pasando, Señor, yo te pido que tú lo ayudes, bendito Dios. Que tú lo bendigas, Padre, y que con todo lo que él está batallando, Señor, él pueda salir como ese cristiano vencedor, como ese cristiano victorioso, bendito Dios. Lo bendigo en tu nombre, hermoso Jesús, porque tú eres el único que puede, Señor, traer bendición y cambios, bendito Dios. Sigue ayudando a mi hermano, Padre. Síguelo ayudando, bendito Dios. Espíritu Santo, síguelo fortaleciendo para que él se siga manteniendo en estos caminos, bendito Dios, que son difíciles, Señor. Hay espinas, hay tropiezos, Señor, pero en tu presencia, Señor, lo vamos a vencer todo, Padre. Lo bendigo en tu nombre, amado Jesús. Lo bendigo, hermoso en tu nombre. Gracias, bendito Dios. Te doy gracias por la vida de mi hermana, Señor. Bendice a mi hermana Carolina, Señor. Bendícela, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, la guíe, Señor, y que por todo lo que está pasando, Señor, ella pueda ser victoriosa en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que ella, Señor, junto con su esposo, Señor, puedan vencer, Señor, y puedan llevar su familia en corrección delante de tu presencia, bendito Dios. Gracias, hermoso Jesús. Gracias, hermoso Dios. Porque tú lo único que quieres, Señor, es que nosotros nos humillemos delante de tu presencia, Señor. Aquí, Señor, lo único que importa, Padre Celestial, es que nosotros, Señor, te sirvamos de corazón y que nos podamos humillar delante de tu presencia, Señor. Porque sin tu presencia no somos nada, hermoso Dios. Es tu presencia la que nos vivifica, es tu presencia, Señor, la que nos cambia, la que nos ayuda, la que nos fortalece, Señor. Gracias por tu palabra, hermoso Dios, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y tú quieres, Señor, que te veamos cara a cara, Señor, y que seamos guerreros victoriosos, guerreras victoriosas. Gloria a ti, hermoso Jesús. Gloria a ti, hermoso Dios. Gloria a ti, hermoso Jesús. Denle un aplauso a Cristo, Dios. Denle un aplauso a Cristo. Usted está ahí orando todavía. Necesita más comunión con Dios. Síganlo haciendo. Yo mientras le dejo el lugar a mi pastora, que ella va a continuar.